Hola queridos espectadores. Después de todas las tormentas, las amenazas y las noches en vela, Tuna se encuentra ante una decisión que pesa más que nunca en su corazón. Quedarse, lo que significa que Alex tendrá que seguir enfrentando peligros solo por protegerla a ella y a su hijo. Irse podría darle una vida más tranquila, pero también significaría romper el corazón de los tres. Tuna empieza a preguntarse, ¿seré yo la causa de todo esto? ¿Está mi presencia junto a Alex arrastrándolo a un torbellino sin fin de problemas? Mientras Na reflexiona en silencio sobre la posibilidad de irse. Alex, por su parte, sigue estando a su lado, cuidando, protegiendo y negándose a dejarla afrontar todo sola. Es esa preocupación, esa mirada llena de cariño, esos pequeños gestos llenos de amor, lo que hace que Tuna no sepa qué hacer. Quedarse es egoísmo. Irse realmente sería proteger. Entre la razón y el corazón, entre el sacrificio y la felicidad, Tuna se ve obligada a enfrentarse a la pregunta más difícil de su vida. Cuando el amor es lo suficientemente profundo, ¿es realmente irse la mejor opción? Esta historia comienza justamente con esa duda donde una sola decisión puede cambiarlo todo. Si has llegado hasta aquí, no olvides dar like para darle más fuerza a Tuna en este momento tan difícil. ¿Qué opinas tú? ¿Debería Tuna quedarse y enfrentar todo junto a Alex para proteger a su familia? ¿O debería irse aceptando el sacrificio para que Alex y Henry puedan tener paz? Déjanos tu comentario abajo. Una palabra de ánimo, un consejo o simplemente unas líneas dirigidas a Tuna. Quién sabe, tal vez tu pensamiento ayude a ella a encontrar el camino correcto. Tuna se sentó en silencio junto a la ventana con Henry durmiendo tranquilamente en sus brazos. La respiración regular del niño rozaba suavemente su pecho, cálida y suave, pero en el corazón de Tuna se desataba una tormenta de inquietud. Afuera, la noche caía sobre la granja, con calma la luz de la luna iluminaba el jardín familiar. Todo seguía en paz, lo que hacía que su ansiedad se volviera aún más evidente. Ella bajó la mirada y vio el rostro de su hijo. Henry dormía profundamente, sus párpados ligeramente temblando con cada respiración. El niño no sabía que el mundo de los adultos había dado un giro solo por unas amenazas, que su paz estaba siendo comprada a costa de preocupaciones silenciosas. Los malos querían que se alejara de Alex. Ese pensamiento se repetía una y otra vez en la mente de Tuna, sin dejarla en paz. ¿Por qué tenía que ser ella? ¿Por qué solo por estar al lado de Alex todo se volvía peligroso? Esas preguntas la atormentaban, haciéndola dudar de sí misma. ¿O acaso ella era el problema? Tuna cerró los ojos. Recordaba cada mirada vigilante, cada amenaza fría, cada momento en que Alex se tensaba tanto que no podía apartar los ojos de Henry. Todo había comenzado cuando ella entró en su vida. Desde que ella y su hijo se convirtieron en parte de su mundo ya de por sí cargado de presión. Si se fuera, Alex ya no tendría que preocuparse cada noche. Ya no tendría que desvelarse preguntándose quién los está apuntando. Ya no tendría que enfrentar problemas innecesarios solo por querer proteger a ella y a su hijo. ¿Estaría él más en paz? Tuna apretó suavemente a Henry contra su pecho. Un dolor punzante se extendió por su pecho, no por miedo, sino por la idea de tener que irse. Nunca había deseado eso. De hecho, fue Alex quien le dio a ella y a Henry el sentimiento de estar protegidos, de pertenecer. Pero cuanto más pensaba, más se sentía egoísta. ¿Qué derecho tenía ella para mantenerlo a su lado cuando su simple existencia lo ponía en peligro? El tiempo pasaba lentamente. El cuerpo de Tuna comenzaba a sentirse agotado. Sus hombros le dolían, sus manos estaban entumecidas, pero no se atrevía a dejar a Henry. Como si al soltarlo algo muy importante se desvaneciera. Los pensamientos entrelazados le pesaban la cabeza. Su corazón estaba cansado de luchar entre el amor y el sacrificio. Se preguntaba,
¿Realmente irse sería la última forma de proteger a Alex? Henry se movió ligeramente, murmurando como si estuviera soñando. Tuna se inclinó y le dio un beso suave en la frente. «Lo siento, mi amor», susurró su voz quebrada. «Si alguna vez tengo que elegir, solo quiero que estés a salvo». Una lágrima cayó sobre el suave cabello de Henry. Tuna la limpió rápidamente, temerosa de despertarlo. Apoyó su cabeza en el marco de la ventana y cerró los ojos. Su cuerpo estaba tan agotado que casi se sentía sin fuerzas, pero su mente seguía en constante agitación. En el silencio de la noche, Tuna entendió que esto ya no era solo un miedo pasajero. Esta era una decisión que lo cambiaría todo. Y sin importar si se quedaba o se iba, su corazón tendría que pagar el precio. La noche había caído profundamente, tan profundamente, que toda la granja parecía sumergirse en un pesado silencio. El viento soplaba suavemente a través de los árboles, trayendo consigo un aire frío que se colaba en la pequeña casa. La luz tenue de la lámpara en la cocina seguía encendida, pero no era suficiente para disipar la sensación de agotamiento que envolvía a Tuna. Ella estaba sentada junto a la mesa de bambú vieja, con las manos descansando sobre la superficie, la mirada perdida en el vacío frente a ella. Todo se iba desdibujando ante sus ojos, no por la oscuridad, sino por los pensamientos entrelazados que no dejaban de dar vueltas. Las amenazas, la mirada tensa de Alex, el sonido regular de la respiración de Henry cada noche. Todo comenzó por ella. Ese pensamiento se repetía como una acusación. Tuna sentía su corazón pesado. Si ella no hubiera aparecido, si no hubiera entrado en la vida de Alex, tal vez él no tendría que vivir alerta en cada paso temeroso día tras día. Sus párpados se cerraron sin que ella se diera cuenta. Tuna se quedó dormida. Su cabeza cayó de lado, su cabello desordenado cubría su rostro cansado. Su respiración fatigada rozaba la fría mesa. No era un sueño tranquilo, sino el agotamiento de alguien que ha estado sosteniéndose demasiado tiempo. No muy lejos, Henry seguía despierto. El niño estaba en su pequeño Moisés cerca de la ventana, sus ojos grandes mirando el techo. Sus piernas se movían ligeramente y en sus manos sostenía su osito de peluche ya desgastado. Henry balbuceaba sonidos entrecortados, a veces de alegría, otras veces como si estuviera llamando a su madre. De vez en cuando giraba la cabeza hacia Tuna, viendo que ella no respondía, y luego seguía jugando solo, tan inocente que rompía el corazón. La puerta de la granja crujió al abrirse. Alex entró con su abrigo aún impregnado del viento de la noche. Al pisar el suelo sintió que algo no estaba bien. La luz de la cocina seguía encendida. Ya era tarde. Tuna normalmente no se quedaba despierta hasta tan tarde. «Henry», Alex llamó suavemente con voz baja pero urgente. El niño respondió con su balbuceo. Alex caminó más rápido. Al ver a Henry todavía despierto en su cuna, su corazón dio un vuelco. «¿Por qué no has dormido aún?». Se agachó, tocó suavemente la mejilla del niño. Henry sonrió sujetando el dedo de Alex con sus pequeñas manos. Alex levantó la vista y lo que vio lo dejó paralizado. Tuna estaba dormida sobre la mesa. Sus hombros caídos, su cuerpo pequeño parecía a punto de quebrarse. Su rostro pálido bajo la luz amarillenta, sus labios se movían ligeramente como si estuviera diciendo algo en sueños. Alex se quedó inmóvil unos segundos, luego se acercó rápidamente. «Tuna», la llamó suavemente y cuando no obtuvo respuesta bajó la voz aún más. «Tuna, ¿estás bien?». Puso su mano sobre su hombro. El hombro de ella estaba más frío de lo que pensaba. Tuna se movió ligeramente. Abrió los ojos, su mirada borrosa, y le costó algunos segundos darse cuenta de que Alex estaba frente a ella. «¿Ya has vuelto?». Su voz sonaba débil y rasposa como si hubiera pasado por una larga fatiga. Alex se sentó frente a ella, su mirada llena de preocupación. «¿Cómo es que estás tan cansada? ¿Te duele algo?».
Tuna movió los labios. Intentó sonreír, pero esa sonrisa era tan frágil que hizo que el corazón de Alex se retorciera. «Solo estoy muy cansada», dijo suavemente, casi en un susurro. «Creo que descansando un poco estaré mejor». Alex no respondió de inmediato. La miró detenidamente, las ojeras debajo de sus ojos, su piel pálida, las manos temblorosas cuando se apoyaba en la mesa. Esto no era solo fatiga física. «¿En qué has estado pensando toda la noche?», preguntó Alex con voz grave. Tuna bajó la cabeza, permaneció en silencio. Ese silencio era más aterrador que cualquier palabra. Alex extendió la mano, tomó su mano con fuerza. «Mírame». Su voz fue firme pero llena de preocupación. «No puedes caerte así». Tuna levantó la vista. Sus ojos se enrojecieron, pero las lágrimas no cayeron. «No estoy mal», repitió como si tratara de convencer a sí misma. Alex negó con la cabeza. «No estás bien», dijo lentamente, «y no tienes que soportarlo sola». De repente Henry soltó una pequeña risita en su cuna, como si percibiera la atención de los adultos. Alex se volvió y lo levantó. Henry apoyó su cabeza en su pecho restregándose y de repente se calmó mucho más. Alex volvió a mirar a Tuna, su mirada se suavizó, pero su tono seguía siendo firme. «Ve a descansar dentro. Ahora mismo». Tuna dudó, pero finalmente asintió. Se levantó tambaleándose por un momento. Alex rápidamente extendió la mano para sostenerla. En ese momento, Tuna ya no tenía fuerzas para resistirse. Se apoyó suavemente en Alex, su respiración temblorosa. Todos los pensamientos, todas las cargas en su corazón se acumulaban, haciendo que su cuerpo ya no pudiera soportarlo más. Afuera la noche seguía siendo profunda. Pero dentro de la pequeña casa, entre el agotamiento y la preocupación, una cosa estaba clara. Tuna no solo estaba cansada físicamente, estaba cansada de tener que elegir, quedarse o irse, amar o sacrificarse. Y Alex en ese momento sintió que, si no la sostenía con fuerza en ese instante, podría perderla para siempre. La noche pasó en un silencio raro. En la pequeña casa de la granja, la luz tenue de la lámpara proyectaba un resplandor suave lo suficiente para ver cada pequeño movimiento. Tuna había sido llevada por Alex a la habitación, recostada de lado sobre la cama, su respiración aún pesada por el cansancio. Su rostro estaba pálido, las pestañas entrecerradas, pero entre sus cejas aún se podía ver una arruga de preocupación que no se había ido. Alex no se fue. Acercó una silla al borde de la cama, se sentó con cuidado como si el menor ruido pudiera despertar a Tuna. La miró durante mucho tiempo, observó a la mujer que había soportado tanto en silencio, observó sus hombros delgados que llevaban tanto miedo como amor. En el corazón de Alex surgió una preocupación real, una que se colaba como el frío de la noche. Temía que ella decidiera irse por su cuenta. Temía que cuando él diera la vuelta, ella eligiera el sacrificio silencioso, alejarse de él, para conseguir lo que se llamaba paz. Con delicadeza movió la manta sobre Tuna. Sus dedos temblaron ligeramente al tocar la piel fría de ella. «Tuna». Alex susurró muy suavemente, como si hablara a la persona que dormía, o tal vez hablaba consigo mismo. «No pienses en nada, no te cargues todo sola así». En la habitación de al lado, Henry se despertó. Alex salió, lo levantó y lo abrazó. El niño frotó su cabeza contra su pecho. Luego sonrió ampliamente, agarrando el cuello de su camisa como ya era costumbre. Alex se sentó en el alféizar, puso a Henry en su regazo y sacó algunos bloques de madera para jugar con él. «Hijo», Alex sonrió levemente, apilando los bloques en una fila. «¿Sabes lo cansada que está tu madre?». Henry no entendía las palabras, pero sonrió y derribó los bloques con un solo toque. La risa infantil llenó la habitación tan pura que hizo que Alex sonriera también, una sonrisa cálida pero a la vez triste. Alex jugó con Henry durante un largo rato. Dejó que trepara sobre él, que le jalara el cabello, que aplaudiera y dijera sonidos incompletos, pero de vez en cuando sus ojos se dirigían hacia la habitación de Tuna, hacia ella que estaba descansando.
Ella está tan cansada. Seguro es por pensar demasiado. Ese pensamiento hizo que el corazón de Alex se apretara. Tomó a Henry y lo llevó de nuevo a la habitación. Tuna seguía dormida, pero su sueño no era profundo. Se movió ligeramente frunciendo el ceño como si en sueños aún estuviera luchando con pensamientos no resueltos. Alex se sentó en el borde de la cama colocando a Henry junto a él. El niño tocó la mano de su madre y luego miró a Alex como para mostrarle que todo estaba bien. Alex se inclinó más cerca de Tuna. Su voz era grave y firme, pero llena de suavidad. Tuna, escucha. No eres una carga, y no eres la causa de todo esto. Le tomó la mano con suavidad. No voy a dejar que tú y Henry se vayan de mi lado. Esas palabras no eran una orden ni una posesión. Eran la afirmación de un hombre que había elegido quedarse, que había elegido enfrentar todo en lugar de rendirse. Pase lo que pase, Alex continuó con voz más suave. Estaré a tu lado. No voy a huir. No te dejaré decidir esto sola. Henry de repente soltó una risa suave, se inclinó hacia su madre y su frente pequeña tocó su mano. Tuna se movió ligeramente, sus párpados temblaron como si hubiera escuchado algo familiar que la reconfortaba. Alex observó ese momento con la garganta cerrada. En la pequeña habitación no había grandes promesas ni palabras floridas. Solo había un hombre cuidando en silencio, una mujer cansada por el amor y un niño riendo despreocupado. Y en ese instante, Alex entendió con claridad: si tuviera que enfrentar al mundo entero para mantener a esta madre y a este hijo a su lado, no retrocedería.